Listo, ya estamos de vuelta. No sé. Sí, dime. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Ya está. A ver, vamos a ver. Lo que hemos verificado acá es lo siguiente, ¿no? De que el trigger del insert en la tabla guía de detalle disparó, ¿no? En forma interna a otro trigger. ¿Aló? Disparó un trigger en forma interna de update en la tabla producto. No sé, un trigger puede disparar otro de esos, son triggers que se desencadenan uno tras otro, a eso también le llaman desencadenantes, ¿no? Hay juegos de programación que se pueden hacer así, programas un trigger que dispara a otro, y ese otro dispara a otro, y ese otro dispara a otro, y puedes tener ahí un bucle de triggers que están trabajando, ¿no? Pero hay que tener cuidado para hacerlo, o hay que tener mucho cuidado porque como son automáticos, no son tan fáciles de controlar, ¿no? Se les puede ir de las manos de repente, ¿no? Tienen que tener cuidado cuando programan así triggers anidados, ¿no? Pero eso sí es bastante elegante hacerlo, ¿no? Pues como que la programación está oscura, atrás está metida, ¿qué está pasando? Y eso te puede suceder cuando vas a trabajar a un sitio, de repente haces una acción, ¿no? Pones un insert, ¿no? Un update, no sé, y siempre te tiene que salir, pues si tú dijiste voy a ingresar un registro, en la consola te tiene que hacer una fila afectada, ¿no? Porque eso es lo que has hecho. Pero si te comienza a salir una fila afectada, después más abajo una fila afectada, después otra fila afectada, oye, ¿qué pasó? Yo solamente mandé un registro, ¿y qué está sucediendo? Algo está sucediendo tras bambalinas, ¿no? Significa que hay un trigger que está accionando eso, y generalmente eso pasa, ¿no? No se asusten, no piensen que es un virus, ¿no? Lo que sucede es que los triggers pueden programarse internamente y disparar a otros triggers también. Pero eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Como hemos hecho acá. Yo así, digamos, de manera medida he hecho esto. Primero hago mi trigger en la tabla insert, en la tabla guía detalle para el insert, y ese insert internamente va a hacer que se actualice la tabla producto y aprovecho ahí que hay una acción de update en producto y programo un trigger para el update de producto, ¿no? O sea, un trigger que dispara otro trigger. Y viene a ver la situación ha sido así, por eso nos salió ese mensaje, ¿no? ¿Cuánto vale el stock actual? 40. ¿Y cuál es el stock mínimo? 50. O sea, me advirtió. Por si acaso ya se pasaron de límite, llamen al proveedor. Ese mensaje salió, claro. Eso también podría ser una acción que dispare a otra acción, a su vez, ¿no? Se puede seguir con las acciones, ¿no? Automatizando más el sistema. Es bonito, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque un mal paso les encadena pues una serie de sucesos que a veces se vuelven incontrolables, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado al hacer esto. Bien, entonces ahora, ya que le hemos manejado al trigger, bien, por si acaso esta pregunta, este ejercicio, vino en un examen final vino. Bueno, ya no lo puedo poner porque lo puse acá, ¿no? Pero hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Frank, se han dado cuenta pues, que el mundo de los triggers es bastante grande, hay muchas posibilidades que se nos abren, ¿no? A pesar que solamente actúa sobre 3 acciones de la tabla, pero se puede programar de manera bastante elegante, como le dicen algunos, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto funciones, claro que sí, cuando llevaron el primer curso de SQL, llevaron funciones, ¿no? Las funciones conocidas, que ya tiene definidas SQL, ¿no? Pero esas funciones aritméticas, funciones funciones de fecha, ¿no? Todas esas funciones que vimos al principio, ¿se acuerdan de hacer consultas? Principales funciones de SQL para poder administrar mejor el desarrollo de las consultas, ¿sí? Sí lo hemos visto. Son funciones intrínsecas, o sea que ya existen ya con el paquete, vienen ya junto con el SQL. Pero usted tiene la facilidad, ya que estamos en programación,
y que ya que SQL es un lenguaje de programación, de poder definir sus propias funciones sui generis, ¿no? Como administrador o como el controlador de la base de datos, puede definir funciones, aparte de las que existen. Y vamos a ver entonces cómo se definen. Vamos a establecer la base de datos ejemplo. Para empezar, Eduteco. Vamos a crear una función, por si acaso exista, ¿no? Aunque yo he creado otra vez la base de datos de Eduteco por si acaso, ¿no? Pero esto se hace por si acaso, ¿no? Drop función, esa función que yo quiero crear. No, me sale error porque no la tenía, ¿no? Y voy a crear la función. O sea, una función se borra con drop function, ¿no? Y el nombre de la función. Y luego a continuación voy a crear una función. Y esta es la sintaxis para crear una función. Es bastante sencilla al principio, ¿no? Create function. Y luego el nombre de la función que ustedes le quieran dar. Sin espacios en blanco siempre, ¿no? Y luego, entre paréntesis, los argumentos de entrada. Oye, estos se parecen a los procedimientos almacenados, ¿no? Parece que son parámetros de entrada. Bueno, es algo parecido, pero aquí no se le llama parámetros precisamente, le dicen argumentos. O sea, la función tiene argumentos que se definen dentro de paréntesis. Usted pone qué tipo de datos tiene cada argumento. En realidad es una variable porque usted lo va a definir con arroba. ¿Se acuerda que les dije las variables que usted defina para sus funciones, para sus proyectos, para sus procedimientos, las propias, siempre se tienen que definir con una arroba por delante. Y después el nombre que le dé la gana, ¿no? Evitando utilizar doble arroba, porque cuando es doble arroba, ¿qué cosa es? Son funciones del sistema, ¿no? No son variables del sistema, ¿no? En este caso, arroba es una variable creada por mí, arroba n1, pero hay variables que son del sistema, ¿se acuerda? Por ejemplo, hay una variable que se llama arroba row count, que cuenta la cantidad de registros que han sido afectados por una acción. O también está arroba error, que ya hemos visto en los procedimientos almacenados, ¿no? Arroba error es una variable ¿para qué sirve? Guarda el último código de error cometido en el último proceso, ¿no? Como un entero. Y así hay una serie de variables del sistema que empiezan con arroba, pero las suyas, las propias, empiezan con arroba. Entonces esas son variables en realidad, pero acá tienen el nombre, pues en función tienen el nombre de argumentos, así se le conocen. En realidad son variables, ¿no? Pues son argumentos que tiene la función para poder funcionar. O sea, para que esta función se pueda ejecutar, tienen que darle esos valores, si no, no funciona. Pues hasta ahí se parece mucho a un procedimiento almacenado, ¿no? Crear procedimiento, nombre de procedimiento, parámetro de entrada, ¿no? Pero acá no hay parámetro de salida, no hay. Lo que hay es un valor de retorno. Esta función devuelve un valor. Y bueno, lo único que devuelve es un entero, ¿no? Aunque podría devolver también otros valores que vamos a ver más adelante, ¿no? En este caso es un entero, pero podría devolver otros valores. ¿Por qué le he puesto entero? Porque los dos argumentos de entrada son enteros y la operación va a ser una operación entre enteros. Pero no piense que siempre va a ser así. Puede devolver entero, no puede ingresar un entero, un carácter y puede devolver una fecha. O sea, pueden ser de diferente especie también, ¿no? O sea, no necesariamente el retorno es igual a lo que entra. Depende de que haga su función, pues, ¿no? En este caso sí, porque va a sumar en realidad. Esta función va a servir para sumar dos números enteros. Retorna entero también por eso, ¿no? Returns es la cláusula que indica, no que termina, sino indica qué tipo de dato devuelve la función. Un valor, pero ¿de qué tipo va a ser? En este dato son coincidentes los argumentos de entrada con el valor de retorno del procedimiento, de la función, perdón. Entonces ya después empieza ya el cuerpo del procedimiento, en este caso de la función. Empezamos con begin para un proceso, declaramos una variable que va a ser la variable interna para acá, para la función, y va a ser entera. Y luego con set que se hace, se establece valores a unas variables. Establecer que arroba suma es igual a ¿qué? A la suma de arroba n1 más a la suma de arroba n2. ¿Y eso qué es? Justo son los argumentos de entrada, pues. O sea, estos argumentos de entrada me van a servir aquí para efectuar una suma y guardarlo en esta variable. Y por último, ahora sí, la función termina retornando un valor, ¿no? Return y un valor. Un valor que no es como el procedimiento almacenado que siempre devuelve que entero, ¿no? Bueno, aquí sí va a devolver entero, pero puede devolver otras cosas también, ¿no?
puede devolver otras cosas también. Entonces, ahora estoy creando una función que le entregan dos enteros y lo que hace es sumarlos y guardarlos en una variable llamada @suma y luego retorna el contenido de @suma. En otras palabras, lo que está haciendo esta función es sumar dos números, ¿no? Y devolverlos. Ya está, ya se creó. Bueno, ¿y dónde estará? Habrá que verlo, pues acá. Estamos en la base de datos EduTech. Vamos a EduTech. EduTech. Acá está EduTech. Esto no es precisamente para una tabla, es un procedimiento en general, ¿no? Entonces debe estar en la programación general de la base de datos EduTech. Programación. Y acá está, pues, funciones, ¿no? Y aquí tenemos las primeras funciones, funciones escalares, y es esta. La prueba FN prueba 01. Está registrada nuestra función. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Probando la función. Bueno, ¿qué va a hacer la función? Cuando le entregue dos enteros me devuelve la suma. Eso es lo que va a hacer. ¿Y cómo puedo verificarlo? En realidad la función se puede usar dentro de otra operación también, ¿no? Ahora lo voy a presentar con un print o con un celo, ¿no? Solo para ver el resultado, para ver que funciona, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Esta función puede ser una herramienta auxiliar dentro de un programa más grande, ¿no? Entonces, para ver nomás si funciona, un print, para presentarlo con una ventana de resultados. Y luego invoco a la función y le doy entre paréntesis los argumentos que se definieron. Primero un entero y el segundo es un entero. DBO siempre se pone cuando es una función escalar, o sea, devuelve números, ¿no? Devuelve valores escalares. Entonces, DBO, que viene a ser de Database Owner, el propietario de la, de la, del servidor, ¿no? El Database Owner. Luego ejecuto, ahí está. Sumó, ¿no? Salió 35. O puedo verlo con un select también. O de repente voy a usarlo dentro de una operación. Entonces declaro una variable que va a recoger lo que la función devuelve y con esa variable voy a trabajar, ¿no? Mi variable se va a llamar @x y va a ser entera porque yo sé que la función devuelve un entero. Entonces establezco que la variable va a ser igual a lo que devuelve la función con los argumentos 2,8. Ese valor se va a guardar en la variable @x y luego hago una consulta a la variable @x para ver cómo quedó. Bueno, debe salir 10, ¿no? Ahí está, 10, ¿no? Ya, les dije ese valor no es solo para presentarlo, ¿no? Sino para trabajarlo de repente dentro de un programa más largo, ¿no? Lo interesante de las funciones es que le va a dar operatividad, ¿no?, a la programación en dos capas. O sea, cuando el programador quiera hacer algo, yo le voy a dar herramientas, ¿no?, que ya van a estar listas para que él proceda a usarlas nada más y no tenga que pensar tanto, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero las cosas pueden ser más complejas como las que vienen después. Debe referirse primero al DBO seguido del nombre de la función, ¿no? Ah, y otra cosa, la función solo se puede usar en la base de datos donde se creó. Les dije, esto ofrece funcionalidad, operatividad para trabajar con los programas, pero solo dentro del ámbito donde se creó. O sea, en este caso sobre la base de datos EduTech, porque ahí la creamos. Y si creamos una función que sea multiusos, que se puedan usar en diferentes bases de datos, sí se puede. ¿Dónde tendría que crearlo? En la base de datos Model. Y acuérdense, todo lo que ve en Model va a ser compartible. Entonces me ubico en Model y lo vamos a probar. Voy a crear una función acá. Pero primero voy a eliminar la que había creado antes, ¿no? Por si acaso, pero no está acá. Aquí no existe esa función, ¿no? Todavía no la he creado. Voy a crear la función que se va a llamar fn prueba 02 ahora, ¿no? Pero estoy, ¿dónde? Estoy en Model, fíjese, ahí la estoy creando, en Model. En Model la estoy creando. Se creó la función también similar que suma dos números enteros.
Y me retorna un entero también. Pero lo he creado en model. Hasta lo aceptó. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi función fn prueba 02 se va a poder usar y compartir con otras bases de datos. Sí, pero las nuevas, ¿ah? Mi servidor ya tenía bases de datos instaladas. Ahí están, esos son los cilindritos, ¿no? Todas estas bases de datos, ¿cree que van a compartir la función fn-2 por más que lo he puesto en model? No, no lo van a compartir, solo las nuevas a partir de ese momento. O sea, por ejemplo, yo ubico un master y por si acaso no la haya creado, lo elimino, pero no la tengo. Recién instalado todo de nuevo. Drop database, nueva ABD, no está, así que voy a crearla. Voy a crear una base de datos nueva, nueva ABD. ¿No? Y debe existir ya. Vamos a ver acá. No se ve, ¿qué hay que hacer? Clic con derecha, actualizar, ¿no? Ahí está, nueva ABD. Es una nueva base de datos. Pero ha sido creada después que creé la función en Model. Entonces esta base de datos sí va a poder usar la función que tengo en Model. Vamos a probarlo. Nos ubicamos en la nueva ABD. Y ahí vamos a invocar al uso de la función prueba 02 que se creó en Model, ¿no? Aquí la va a poder usar, pues sí, no dijimos que después de Model sí. Después que se creen tablas o bases de datos, después que se ha creado la función en Model, pues sí se va a poder usar en las nuevas. Y es cierto, miren, lo usé y me sale 39. Sí es cierto, se puede usar en una función en una base de datos que se crea después. Pero yo tengo Norwin por ahí, ¿no? A ver, voy a ubicarme en Norwin. Ya estoy en Norwin. Y ahora pretendo usar la función fn prueba 02 otra vez como lo hice antes. Y sale error. Sale error, ¿por qué? Porque este objeto no se puede compartir para las bases de datos que ya estaban antes de que se creara el objeto en Model. Las nuevas sí. Las nuevas sí. Vamos a crear otra base de datos. BD nueva B2. Entonces, en esa nueva base de datos, ¿también se podrá usar la función? Sí, también. Para todas las bases de datos nuevas a partir de ese instante. Voy a otra vez a probar con la función fn prueba 02. ¿No? Si funcionó, me da el resultado. Y ya, entonces me ubico en PAPS. Me ubico en PAPS. Y trato de usar la función fn02. ¿Saldrá algo? No, pues sale error, ¿no? Porque PAPS estaba antes. Solo para las nuevas, como se dan cuenta. Esa es la restricción que tiene cuando se hace un model, ¿no? Eso es cuando se quiera compartir. Por eso la estrategia es primero, crea los objetos compartibles y después crea la base de datos. Ah, bueno, la base de datos personal no existe, ¿no? Bueno, para que todo quede como estaba, entonces me ubico en master. Voy a eliminar esas dos bases de datos que creo que no va a tener un espacio por gusto acá. Drop database nueva BD y nueva BD2, ¿no? Ya los eliminé. Y me ubico en model también para descargar el objeto que había creado. La función fn-2 compartible, la elimino para que no me ocupe espacio. Drop función, así se elimina una función. Drop es la cláusula principal para eliminar objetos. Drop función, porque va a eliminar una función, y luego a continuación el nombre de la función que va a ser eliminada. Ejecutamos, listo. Lo que pasa es que ya lo había hecho, ¿no? Bueno, entonces este es un pequeño reto, a ver. Crear una función que al entregarle los tres lados de un triángulo, devuelva el área de dicho triángulo. A ver. Dejamos un ratito, ¿no?
Y apenas lo tiene, por acá, por el WhatsApp, nomás me pasa el código, entonces lo verificamos, ¿ya? A ver, no es muy grande, solo tiene que tener en cuenta algo, de repente se ha olvidado, ¿no? ¿Cómo sería el área de un triángulo? Bueno, no es base por altura sobre dos, así es sobre los lados, los tres lados cualesquiera, un triángulo isósceles, un triángulo de cualquier naturaleza, escaleno, lo que sea. La cosa es que sea triángulo. Ah, pues ahí entonces, ¿cuál es la fórmula? Si quiere encontrar el área de un triángulo solo conociendo los lados, hay una formulita, ¿no? ¿Se acuerda? El área de un triángulo en base a su semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? Es la semisuma de los tres lados. Pues si el triángulo tiene tres lados A, B y C, el semiperímetro es A más B más C sobre 3. Y luego la fórmula queda así. El área es igual a la raíz cuadrada de P. P vamos a llamar el semiperímetro. P por P menos A, por P menos B, por P menos C. Todo raíz cuadrada. Donde P es el semiperímetro, ¿no? Semiperímetro por semiperímetro menos uno de los lados, por semiperímetro menos el otro lado, menos por el semiperímetro menos el otro lado. Y todo eso pues, es un producto y se le saca la raíz cuadrada. Como son productos de números, 4 números sale a la cuarta. Al sacar la raíz cuadrada sale al cuadrado, pues, ¿no? Sí, raíz cuadrada es una fórmula. Bueno, de repente no se acuerda, vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, nos ubicamos en EduTech porque lo vamos a hacer, estamos en Master. Creamos una función que se va a llamar fnArea. Esa función fnArea va a tener tres variables. ¿Qué variables? Las variables pues de los lados. Arroba n1, arroba n2, arroba n3 y todos son float, o sea, son tipos números reales, ¿no? Y retorna también float, número real. Primero es los argumentos de entrada y el tipo que devuelve la función. El tipo de dato también es float. Float es número real, con decimales, ¿no? Se usa para aproximaciones grandes, ¿no? Para operaciones matemáticas populares, donde tiene que hacer varias operaciones con números decimales. Float es punto flotante, ¿no? Ya, entonces, primero, una, dos, tres variables o argumentos que van entre paréntesis. Luego la cláusula return que dice qué tipo devuelve, en este caso de la misma especie, float. Y luego empieza el proceso. Necesitamos un par de variables para hacer la operación. Una variable para que guarde el área, eso es lo que se va a presentar. Y una variable intermedia para que guarde el semiperímetro, porque eso lo vamos a usar en la fórmula. Arroba PM, también float. Luego, establecemos que esa variable intermedia, el semiperímetro, es igual a la suma de los tres lados del semiperímetro, ¿no? Dividida sobre 2. El semiperímetro, o sea, la mitad. No es el promedio, es el semiperímetro, o sea, la suma entre 2. Por eso se llama semi, la mitad del perímetro. Y eso se guarda en la variable arroba pm, ¿no? Luego, esa variable me va a servir para ya usar la fórmula de del área del triángulo, que es así. Establecer entonces el área es igual a la raíz cuadrada de la función raíz cuadrada, eso sí lo vimos en funciones, ¿se acuerda? No, bueno, los que llevaron conmigo pues al S1, ¿no? Hay una primera parte que vimos funciones de texto, funciones de cadena, funciones aritméticas, funciones de fecha, ¿no? Y en las funciones aritméticas hay una SQRT que es la raíz cuadrada. Y entre paréntesis como argumento va pues el número que queremos sacarle a la raíz cuadrada, pero en este caso es un resultado, una operación. El semiperímetro, arroba pm, por el semiperímetro menos el primer lado, por el semiperímetro menos el segundo lado, por el semiperímetro menos el tercer lado, ¿no? Y a todo eso la raíz cuadrada. Y así se encontraría, entonces,
el área, ¿no? Return área. Área es la variable que guarda, pues, esa operación de la raíz cuadrada. Área fue definida también como float. Entonces, ya está listo. Se creó la función, ¿no? Ahora la cuestión es usarla, ¿no? Usarla. Vamos a usar la función con lados de prueba, pues un triángulo clásico, ¿no? Un triángulo notable, el 345, conocidísimo, archiconocido ese triángulo 345. Es un triángulo rectángulo en realidad de catetos 3, 4 y hipotenusa 5, ¿no? Y por lo tanto la raíz cuadrada sale 12, ¿no? A ver, vamos a ver. Hacemos la operación. A ver. 6 es la mitad, claro. 6 sale. Aquí es rectángulo 3, 4 y el de la diagonal debe ser 5, no sé, es como un rectángulo que lo han partido por la mitad. Si sería todo el rectángulo sería 3 por 4, 12, pero pues la mitad nada más, o sea, sale 6. Claro, eso geométricamente, pero ahí por la fórmula también la hace, la aplica y la encuentra a cualquier lado. Claro, esta fórmula va a funcionar siempre y cuando exista el triángulo. Yo no quería hacer la función más, más compleja porque se podría hacer, ¿eh? Se me puede ocurrir, ¿no? Es decirles que creen la función, pero también a la vez verifiquen si se puede hacer o no. Y ahí tendrían que hacer 3 verificaciones previas. La existencia del triángulo, pues, o sea, cada lado del triángulo debe ser mayor que la diferencia en valor absoluto de los dos y debe ser menor que la suma en valor absoluto de los dos. O sea, no puede salirse de ese rango, si no el triángulo no existe. Ese es digamos, el principio de existencia del triángulo, ¿no? Cada lado debe ser mayor que la diferencia en valor absoluto de los dos y menor que la suma de los otros dos. Si se sale de esos rangos, el triángulo no existe. Se podría dar también eso para probarlo, ¿no? Como una condición antes de crear el área. Pero lo he hecho de una manera sencilla, ¿no? Pero se podría dar eso también. Y hasta ahora hemos visto funciones que usted le entrega un tipo de dato y le devuelve el mismo tipo de dato, ¿no? Pero podría ser de que le entreguen un dato y le devuelva otro tipo, ¿no? Sí, se puede, de diferentes tipos, inclusive heterogénea, ¿no? Así como son los procedimientos almacenados, pero los procedimientos almacenados retornan siempre enteros, ¿no? Aquí no hay parámetro de salida, sino hay un valor de retorno, y ese valor de retorno puede ser de la especie que quiera, ¿no? Se parecen mucho las funciones a los procedimientos almacenados, pero ya no se llaman parámetros, sino se llaman argumentos. No es un valor de retorno, precisamente es un valor que devuelve la función, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser entero como el procedimiento almacenado, ¿no? Bien, entonces a ver acá. Primero, la función se va a llamar fn_dayForm, formato de fecha. Pero por si acaso exista la borro. Drop function y el nombre de la función que quieran eliminar. Bueno, si me sale error me dicen no lo puedo eliminar porque no existe. Entonces no hay problema, lo puedo crear. Ahí está. La función fn_dayForma tiene dos argumentos. Primer argumento, fecha, daytime. Segundo argumento, char de 1, diferentes, ¿no? Y retos, y va a retornar un valor n char de 20, o sea, totalmente heterogéneo. Totalmente heterogéneo. No les dije, no necesariamente tiene que ser de la misma especie. Y luego vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Vamos a grabar hasta acá un ratito. O sea, las funciones pueden tener argumentos heterogéneos y salida heterogénea, totalmente diferentes, ¿no? No necesariamente tenían que ser iguales.